En los primeros días de la iglesia cristiana, la verdad era más peligrosa que nunca. Un joven líder, Timoteo, atrapado entre la fe verdadera y las sombras de falsas doctrinas, se enfrenta a una amenaza que podría destruirlo todo. La carta que Pablo le envió, llena de misteriosas advertencias, podría ser la única arma capaz de salvarlo. Pero, ¿qué secretos oscuros se revelan en esas palabras? Acompáñanos en este viaje y descubre cómo Primera de Timoteo tiene enseñanzas que resuenan hoy más que nunca. Los primeros días de la iglesia cristiana fueron tiempos turbulentos. Mientras los seguidores de Cristo se expandían, también lo hacían las falsas doctrinas, la confusión y la amenaza de disensiones internas. En este escenario caótico, Timoteo, un joven líder, se encontraba al frente de una iglesia que necesitaba desesperadamente dirección y estabilidad. Pero lo que muchos no sabían es que las palabras que Pablo le escribió desde la prisión podrían ser su última esperanza. En su carta, Pablo no solo le ofrece consejos prácticos, sino que revela secretos profundos sobre la verdadera fe, el liderazgo cristiano y cómo enfrentar las sombras que acechan en los rincones de la iglesia. Esta carta a Timoteo no es solo un mensaje para él, es una llamada urgente a todos los creyentes de cada generación, porque las mismas luchas que Timoteo enfrentó siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo reconoceremos las falsas enseñanzas que amenazan nuestra fe? ¿Cómo liderar cuando el miedo y la duda se interponen en nuestro camino? Acompáñanos a descubrir cómo el poder de la verdadera doctrina puede iluminar hasta los momentos más oscuros. La carta comienza con un saludo lleno de autoridad y amor. En Primera de Timoteo 1:1-2, Pablo se presenta no solo como un apóstol de Jesucristo, sino como alguien con un mandato divino. Él se dirige a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe. Con estas palabras, Pablo establece su relación cercana con él y a la vez le ofrece una bendición poderosa. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estas no son solo palabras al azar, sino un recordatorio de que todo lo que Pablo va a compartir está lleno de la gracia de Dios. Con esta introducción, Pablo no solo busca transmitir autoridad, sino también una sensación de confianza. Le está enviando un mensaje importante, pero lo hace con ternura y una fuerte convicción. Poco después, Pablo da un consejo urgente a Timoteo, algo que no solo está destinado a él, sino que resuena a lo largo de los siglos para todos los creyentes. En Primera de Timoteo 1:3-4, Pablo le dice a Timoteo: «Te exhorto, pues, que recuerdes que no te apartes de la enseñanza fiel que te fue dada». Esta exhortación no es solo un recordatorio de mantenerse firme, sino un llamado urgente a la fidelidad. Pablo sabe que la iglesia en Éfeso está siendo amenazada por falsos maestros que traen enseñanzas erróneas que pueden llevar a los creyentes por un camino peligroso. Así que, con estas palabras, le recuerda a Timoteo que nunca se aparte de lo que es verdadero y fiel. Es una llamada a la perseverancia en la doctrina correcta, una que sigue siendo un desafío para todos los cristianos en cada generación. En un mundo lleno de influencias externas y pensamientos que distorsionan la verdad, mantenerse fiel a la enseñanza original es más crucial que nunca. A continuación, Pablo profundiza más en el concepto de la ley, que puede ser confusa para algunos, ya que muchos en la iglesia pensaban que solo la ley podría ser la clave para la salvación. En Primera de Timoteo 1:8-11, Pablo dice claramente: «Sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente entendiendo esto, que la ley no fue dada para el justo».
Pablo no está diciendo que la ley esté mal. En cambio, está poniendo en perspectiva su verdadero propósito. La ley tiene un propósito importante, pero no puede salvar. Su rol es mostrar el pecado y nuestra necesidad de un Salvador, y es aquí donde el Evangelio se vuelve el enfoque principal. Pablo deja claro que la ley es útil para aquellos que aún no comprenden la gracia de Dios, pero es el Evangelio de Jesucristo lo que verdaderamente tiene el poder de transformar vidas. El mensaje de Cristo es lo que ofrece salvación, no la obediencia a la ley por sí sola. Al leer estos primeros versículos de Primera de Timoteo, vemos que Pablo no solo está dando instrucciones a Timoteo, sino que está poniendo en claro un principio que es fundamental para toda la vida cristiana. La verdad debe prevalecer sobre las falsas doctrinas. Aunque la ley tiene su lugar, es el Evangelio de Jesucristo lo que verdaderamente puede cambiar nuestras vidas. Y para Timoteo, como líder, esto es más importante que nunca, porque el bienestar espiritual de la iglesia depende de que la verdad se mantenga intacta. Al igual que Timoteo, hoy debemos recordar que la enseñanza fiel es nuestra guía, y no debemos dejar que las influencias externas distorsionen lo que sabemos que es verdadero. Pablo nos recuerda que el Evangelio es lo que tiene el poder de transformar el corazón humano, y es a través de esa verdad que encontramos nuestra salvación y nuestra fuerza para vivir. El primer capítulo de esta carta es claro. La verdad es fundamental, y Pablo hace todo lo posible por asegurarse de que Timoteo y nosotros comprendamos que la enseñanza fiel es lo único que puede mantener a la iglesia firme y estable. No hay lugar para las falsas doctrinas, y el Evangelio debe ser proclamado con valentía y claridad. En medio de las crecientes dificultades y divisiones en la iglesia, Pablo no pierde tiempo en dar una instrucción vital a Timoteo. En Primera de Timoteo 2, 1-2, Pablo comienza diciendo: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia». Este no es un simple recordatorio de la importancia de orar, sino una instrucción profunda sobre el papel crucial de la oración intercesora. Pablo sabe que en un momento de tensión y confusión dentro de la iglesia, la oración es el arma más poderosa. En particular, les pide que oren por todos los hombres, incluso por las autoridades. Esto era especialmente significativo en un tiempo cuando los cristianos estaban enfrentando persecuciones y hostilidades de parte de los gobiernos romanos. Pablo está subrayando que la oración por las autoridades no solo es un acto de obediencia, sino una forma de vivir en paz y tranquilidad, como se menciona en los versículos siguientes. Esta exhortación no es solo una llamada a la acción, sino una forma de mostrar que la iglesia cristiana, aunque desafiada, debe ser un refugio de paz en un mundo convulso. La oración es la clave para mantener la paz interior y la unidad, aún en medio de la adversidad. A medida que Pablo sigue su exhortación, da instrucciones más específicas, no solo para los líderes, sino también para las mujeres que forman parte vital de la comunidad de fe. En Primera de Timoteo 2, 9-10, Pablo dice: «Asimismo, que las mujeres se vistan de manera decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad». Pablo no está condenando el uso de ropa bonita o el cuidado personal, sino que está pidiendo que las mujeres no pongan su énfasis en lo exterior, sino en su dedicación a Dios.
la modestia y la humildad deben ser la verdadera belleza, ya que estas son las cualidades que realmente reflejan el carácter cristiano. Pablo busca que las mujeres sean un ejemplo de piedad, mostrando que su verdadera belleza proviene de la pureza de su corazón y de sus buenas obras, no de lo que puedan mostrar externamente. En los siguientes versículos, Pablo se adentra más en el rol de las mujeres en la iglesia, instándolas a ser mujeres de dignidad y responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. En 1 de Timoteo 2, 11 a 15, Pablo establece que las mujeres deben aprender en silencio y con sujeción, una enseñanza que ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Sin embargo, el punto central de este pasaje es que todas las mujeres tienen un rol significativo en la iglesia, aunque en este contexto específico, la enseñanza de Pablo resalta la humildad y la sujeción dentro del orden cristiano. A través de estas instrucciones, Pablo nos da una enseñanza profunda y esencial sobre cómo vivir como cristianos en un mundo lleno de desafíos. La oración, no solo por nuestras necesidades, sino por los demás, especialmente por las autoridades, es clave para la paz interior y la unidad de la iglesia. Este es un recordatorio de que la iglesia debe ser un lugar de paz y armonía, incluso cuando las circunstancias externas sean difíciles. En cuanto a las mujeres, Pablo les recuerda que su valor y su dignidad provienen de su pureza de corazón y de su dedicación a Dios. La verdadera belleza cristiana no está en lo visible, sino en las acciones que reflejan el amor de Cristo. La humildad y la pureza deben ser los pilares que guían no solo a las mujeres, sino a todos los creyentes, especialmente cuando se trata de liderar con el ejemplo. En este capítulo, Pablo se enfrenta a uno de los momentos más tensos de la carta: cómo mantener la paz en la iglesia mientras se lidia con las divisiones internas y los desafíos externos. La oración y el enfoque en lo espiritual son la clave para que la iglesia se mantenga firme. La modestia, la humildad y la dedicación a Dios son los principios que deben guiar las vidas de todos los creyentes, tanto hombres como mujeres. Con estos principios, la iglesia puede superar cualquier obstáculo que se le presente y mantenerse firme en la fe. Pablo, al ver la necesidad de orden y estabilidad dentro de la iglesia, comienza a describir lo que se espera de aquellos que desean liderar. En 1 de Timoteo 3 a 1, Pablo inicia con una declaración clara: palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Desde el principio, Pablo reconoce que el deseo de ser líder dentro de la iglesia es algo positivo, pero no debe tomarse a la ligera. El liderazgo no es solo una posición de poder o autoridad, sino una responsabilidad seria. Ser líder en la iglesia es, ante todo, un llamado a servir, a guiar con sabiduría y humildad. En los versículos siguientes, Pablo detalla las cualidades necesarias para aquellos que desean ocupar este puesto tan importante. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. 1 de Timoteo 3 a 2. Irreprochable es la palabra clave aquí. El líder debe ser alguien cuya vida y comportamiento estén por encima de reproches. Esta cualidad es crucial, porque los líderes cristianos deben ser ejemplos vivientes de la verdadera fe. Además, deben ser prudentes y sobrios, mostrando un dominio propio que permita tomar decisiones sabias y justas en cualquier situación. La hospitalidad es otra característica importante que Pablo menciona. Un líder debe ser abierto y generoso, dispuesto a recibir y cuidar a los demás, mostrando amor y compasión como lo haría Cristo.
Además, el líder debe ser apto para enseñar, con la capacidad no solo de transmitir conocimiento, sino de hacerlo de una manera que edifique y guíe a la congregación. Pablo también dedica tiempo a explicar las cualidades que los diáconos deben tener, aquellos que sirven en roles importantes dentro de la iglesia, pero no necesariamente con el mismo nivel de autoridad como los obispos. En 1 Timoteo 3:8-9, Pablo dice: asimismo, los diáconos sean serios, no de doble ánimo, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Los diáconos, al igual que los obispos, deben ser dignos de confianza y deben vivir vidas honestas y sin hipocresía. La seriedad en su labor es esencial. Deben tener un corazón puro y ser fieles en su servicio a Dios y a la iglesia. Además, la integridad personal es esencial. No deben ser personas que busquen beneficios personales a expensas de su rol en la iglesia. En los versículos siguientes, Pablo también habla sobre el carácter de las esposas de los diáconos, quienes también deben ser respetuosas de la fe y vivir de acuerdo con los principios cristianos, pues son parte integral del testimonio del líder. En 1 Timoteo 3:12-13 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa, porque los que han servido bien como diáconos adquieren para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo recalca la importancia de la familia. La manera en que un líder maneja su hogar es un reflejo directo de su capacidad para liderar a la iglesia. Los diáconos deben ser buenos administradores no solo de la iglesia, sino también de sus propias casas. Esto es un testimonio vivo de su compromiso con la fe y de su capacidad para servir a Dios y a su pueblo con honor y dedicación. En estos versículos, Pablo nos deja claro que el liderazgo cristiano no se trata solo de conocimiento teológico o habilidades para predicar. La vida personal del líder es lo que realmente importa. Los líderes no solo deben tener la capacidad de enseñar, sino que también deben vivir como ejemplos de la fe. La honestidad, la integridad y el dominio propio son fundamentales para un liderazgo eficaz. Pablo, al describir estas cualidades, establece un estándar alto para aquellos que desean servir en liderazgo dentro de la iglesia. Ser líder no es solo una posición de privilegio, sino un llamado a vivir de acuerdo con los principios de Cristo, de ser un reflejo de su amor, humildad y justicia. Los líderes son modelos a seguir y deben ser aquellos que viven de manera irreprochable. En un mundo donde los líderes a menudo son vistos como figuras de poder, Pablo redefine el liderazgo. Un líder cristiano no busca poder, sino servicio. No busca el reconocimiento, sino la transformación de vidas a través de su ejemplo. Este capítulo establece la base para el liderazgo cristiano, recordándonos que el carácter y la vida espiritual de un líder son tan importantes como su capacidad para enseñar. Un líder que vive fielmente según los principios de la fe, que muestra un buen testimonio en su hogar y que vive en humildad y servicio, es digno de ser seguido. Al seguir estas instrucciones, podemos construir una iglesia sólida y verdaderamente fiel a Cristo. A medida que la carta se acerca a su cierre, Pablo no solo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en su fe, sino que lo alerta sobre los peligros que acechan a la iglesia en los últimos tiempos. En 1 Timoteo 4:1-5, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Pablo advierte a Timoteo que, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe debido a falsas enseñanzas. Esta es una profecía sobre lo que la Iglesia enfrentaría, una deserción espiritual, alimentada por engaños que confunden a los creyentes y los alejan de la verdad. Sin embargo, Pablo también le da la clave para permanecer firme en la fe verdadera. Si tú presentas estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:6. Aquí, Pablo le recuerda a Timoteo que el ejercicio espiritual tiene un valor eterno. No se trata solo de enseñar la palabra, sino de vivirla y modelarla. El ministerio cristiano no es solo un llamado a enseñar, sino a vivir con integridad, mostrándole al mundo el poder transformador de la fe. Esta es una llamada a mantener el compromiso espiritual por encima de las influencias externas. Pablo refuerza este mensaje en Primera de Timoteo 4:7-10, destacando que la piedad es más valiosa que cualquier ganancia material. A través del ejercicio de la fe, los cristianos deben perseverar en su llamado a la vida de rectitud y no buscar riquezas terrenales que son pasajeras. Aquí Pablo ofrece un enfoque radical. La piedad, acompañada de contentamiento, es verdadera ganancia, algo que trasciende las riquezas temporales y las posiciones sociales. Al llegar al capítulo 5, Pablo se enfoca en cómo tratar a los miembros de la Iglesia, especialmente aquellos que son más vulnerables. En Primera de Timoteo 5, 1-2, le dice a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Pablo da instrucciones claras sobre cómo respetar y tratar con dignidad a las personas dentro de la Iglesia, sin importar su edad o posición. El amor y el respeto mutuo son esenciales para el bienestar de la Iglesia. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde se cuiden a los más vulnerables, como las viudas, y donde se honre a aquellos que sirven fielmente, como los ancianos y líderes. Pablo le instruye a Timoteo sobre cómo debe tratar a las viudas, enseñando que la Iglesia debe proveer para aquellos que han dedicado su vida al servicio de Dios. Pero también establece que las viudas más jóvenes deben casarse nuevamente para evitar caer en inactividad y tentaciones. En este sentido, el liderazgo de la Iglesia debe ser sabio y amoroso, cuidando de los más necesitados, pero también guiando a los demás a vivir con integridad. Finalmente, en Primera de Timoteo 6:6-10, Pablo aborda un tema fundamental para todos los creyentes, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pablo enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que los cristianos deben buscar la piedad y el contentamiento por encima de las riquezas materiales. En este pasaje, Pablo desafía la noción común de que las riquezas traen felicidad y recuerda a Timoteo que el compromiso con la fe es lo que debe ser valorado sobre cualquier ganancia temporal. En los versículos 11-16, Pablo anima a Timoteo a huir de las tentaciones del dinero y la vanidad del mundo, y en cambio a perseguir lo que realmente importa. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo le recuerda a Timoteo que el liderazgo cristiano no se trata de acumular riquezas o buscar reconocimiento, sino de vivir con humildad y rectitud. En este llamado a la justicia y la fe, Timoteo debe ser un ejemplo vivo de lo que significa seguir a Cristo en un mundo que pone los valores materiales por encima de lo eterno.
Lo que Pablo nos enseña en este desenlace es claro. La vida cristiana está profundamente conectada con la verdad y la humildad. El llamado a ser líder en la iglesia no tiene nada que ver con fama, poder o riqueza, sino con perseguir la piedad y el contentamiento y vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado. Los verdaderos líderes son aquellos que se alejan de la tentación del dinero, que modelan el servicio y que viven como ejemplos de fe y rectitud. La iglesia debe ser un lugar de amor y respeto mutuo, donde los más vulnerables sean cuidados y los líderes sean modelos de piedad. El compromiso con la verdad y la justicia debe prevalecer por encima de las preocupaciones terrenales. En estos capítulos, Pablo nos deja un legado de sabiduría y humildad para el liderazgo en la iglesia. Al final, el ministerio cristiano no se trata de lo que poseemos, sino de cómo vivimos, servimos y enseñamos con el corazón lleno de Cristo. La verdadera ganancia está en vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, que son eternos, y no en la búsqueda de riquezas temporales. Mantente firme en la fe, persevera en la piedad, y mantén tu vida alineada con la verdad que viene de Dios. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo desafía a Timoteo a ser firme en la fe, a enfrentar las falsas doctrinas y a mantener su integridad en medio de las dificultades. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos pequeños frente a las grandes responsabilidades que tenemos? Pablo no solo instruye a Timoteo en lo teológico, también le ofrece un respaldo emocional y espiritual. Timoteo, siendo joven, probablemente se enfrentaba a momentos de duda, de inseguridad. Y tal vez, al igual que él, nosotros también enfrentamos momentos de desconfianza en nuestras capacidades. ¿Te has sentido alguna vez como Timoteo, cuestionando si eres capaz de enfrentar los desafíos que te rodean? Tal vez en tu trabajo, en tus relaciones o en tu vida espiritual, ¿te has sentido abrumado, como si no pudieras cumplir con lo que se espera de ti? La historia de Primera de Timoteo nos enseña que, aunque tengamos dudas y miedos, debemos confiar en el llamado que Dios tiene para nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de ser fieles y obedientes a lo que Dios nos ha encomendado. Así como Pablo le recuerda a Timoteo que la verdad de la fe debe prevalecer, nosotros también debemos mantenernos firmes en lo que sabemos es correcto. En momentos de duda, el compromiso con la fe puede ser el ancla que nos sostiene. Al cerrar esta carta, Pablo ofrece un modelo de liderazgo que va mucho más allá de simplemente predicar o enseñar. El liderazgo cristiano es un compromiso profundo con la verdad, con la humildad y con la dedicación. Es el llamado a vivir de acuerdo con los principios de Cristo en todos los aspectos de la vida, desde nuestra relación con los demás hasta nuestra relación con el dinero y el poder. La carta a Timoteo nos recuerda que vivir una vida de fe requiere sacrificio. Sacrificar el deseo de ser visto, de ser reconocido, de obtener riquezas y estatus para ser fiel al propósito que Dios tiene para nosotros. La humildad es la clave, y la dedicación a la enseñanza y la verdad es lo que nos mantiene en el camino correcto. Entonces, si te sientes inseguro, recuerda que Dios siempre te guiará, tal como lo hizo con Timoteo. No se trata de ser perfecto, sino de ser fiel. Hoy, en un mundo que a menudo promueve valores opuestos, estamos llamados a vivir con integridad y fidelidad, siendo ejemplos vivos de la verdad de Cristo. La reflexión final es que el liderazgo cristiano no se trata de acumular poder o reconocimiento, sino de vivir con un corazón humilde, comprometido con la fe y el servicio a los demás.